Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. El Señor está cerca. Que sin santidad nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó de la oscuridad y me dijo, no peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? ¿Sí o no? ¿No lo dice? Entonces no lo es así. Y la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir la ley en su persona. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. Y es que realmente, si nosotros empezamos a entender esas cosas, de que el crecimiento nos da Dios, lo da Dios a todas las cosas, no a una cosa sola, hay muchas aflicciones que nosotros sería mucho más liviano para nosotros, algunas cosas. Y no estoy tratando de evitar nada, sino estoy tratando de decir que el crecimiento espiritual, el crecimiento en Cristo hace que nosotros veamos las cosas diferentes. Las cosas diferentes y que podamos descansar en Dios. Descansar y no tal vez estar afligido porque bueno, el vecino no se convierte y bueno, le hablo un día, le hablo 2 días, le hablo 3 días, le hablo 4 días y estoy afligido. Es bueno estar afligido por las almas. Pero nosotros sabemos que el que convierte las almas es Cristo. Tiene que ser la medida que es Dios. Que Dios ha establecido ahí, digo, ¿no? Porque esa aflicción podría llegar a matarnos si no la llevamos a Cristo mismo nosotros. Porque es ese deseo. Nosotros tenemos un deseo ardiente de que las personas se conviertan, escuchen el Evangelio, pero solo podemos llevar ese mensaje hasta cierto punto nomás, hasta sus oídos allí. Y el otro trabajo lo hace el Espíritu Santo, lo hace Dios. Y Dios lo hace en el tiempo correcto, en el momento preciso. Nosotros quizás podemos llegar a frustrarnos por todas estas cosas que muchas veces hacemos y es como que no alcanzamos, ¿no? Hacemos un análisis a veces, una retrospectiva hacia lo que hemos trabajado quizás y encontramos que no tenemos el fruto conforme al pensamiento nuestro, porque es en el pensamiento nuestro, no tenemos quizás el fruto en la medida del trabajo que hayamos realizado. Y podríamos llegar a frustrarnos, pero Cristo Jesús mismo enseñando allí a las multitudes, Él enseñaba a las multitudes, y cuántos sabía que tenían el deseo de matarle al Señor, y no era el deseo de convertirse al Evangelio que Él predicaba. ¿Ah? Y en ningún momento lo vemos al Señor afligido por esas multitudes, que Él decía, mis ovejas oirán mi voz. Y eso es algo, la verdad que qué confianza, porque solo Jesús habló de esa manera, solo Él habló de esa manera, y Él no tenía que andar atrás de nadie, porque es al revés. Las Escrituras hablan y nos enseñan que las ovejas andan atrás del pastor. Claro, totalmente. Es una realidad, y a veces se ha predicado un evangelio como que el pastor, que de por sí el pastor debe estar al tanto de las ovejas, pero a veces se cree que el pastor tiene que estar atrás de las ovejas para todos lados. La oveja puede hacer la enseñanza exactamente de Jesús, ¿no? Es como una oposición a esa enseñanza que nosotros vemos manifestada en los evangelios, de cómo Jesús iba a las multitudes, y las multitudes venían a Él. Hoy quizás hacemos una exigencia sobre aquellos hombres y mujeres que trabajan para Dios, que
que de alguna manera dan todo lo que pueden dar para Dios. Y muchas veces no se ve el éxito, o no se ve en la medida, como decía anteriormente, no se ve en la medida el trabajo, ¿ah? Y la exigencia, muchas veces, del pueblo, la exigencia es en demasía con respecto a lo que Jesús enseñó, o de la manera que Jesús lo enseñó. Sin decir una palabra, Jesús, es más, la gente decía que enseña como el que tiene autoridad. Y sin decir una palabra, nosotros vemos eso en los 4 evangelios, la manera, la forma en que Jesús llevaba el evangelio. Y esas multitudes que venían a él. Lo llevaba y lo vivía, ¿no? Que son dos cosas muy importantes. El Señor vivía el evangelio, realmente. Él era el evangelio, Él era la vida, Él era todo, Él era Dios, que se había manifestado en carne a los hombres para poder alcanzarlos, porque realmente el hombre estaba realmente perdido, ¿no? Pero ese sacrificio único de Jesús nos hizo salvo a nosotros. Hoy que podemos hablar de su grandeza, pero qué lindo es poder entenderle y conocerle al Señor Jesucristo, como digo, porque realmente el cristiano por lo general tiene muchas aflicciones que a veces no alcanza a, vamos a decir, a poder dársela al Señor. Pero por medio de la sabiduría, por medio del entendimiento, por medio de la gracia, por medio del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros encontramos esto, de conocer y entender que de Él y para Él son todas las cosas. Son todas las cosas. De Él y para Él, dice la Sagrada Escritura. Son todas las cosas. Si podemos entender que Él es el creador de todo, entonces digo, ¿a quién podemos ir? ¿A quién vamos a ir? Al creador de todas las cosas, a Cristo. Sí, es muy importante lo que te están diciendo, porque hablamos de un principio que es muy natural para nosotros, que es el principio de la siembra y la cosecha. Entonces, como trabajamos para Dios, siempre esperamos resultados conforme al trabajo que hacemos. Y siempre sacamos cálculos y tenemos muchas expectativas, pero que resulta muchas veces los resultados no son como nosotros queremos o esperamos. Pero nosotros, como tú decías, tenemos que aprender a esperar en Dios, porque la obra la hace Dios, como Él quiere. Y tenemos que confiar en el Señor, que todo lo que hacemos para Dios no es en vano. Así no veamos fruto. Pero ¿qué pasa? Como seres humanos que somos, nos frustramos porque las cosas no suceden como queremos, porque siempre que trabajamos queremos los frutos de ese trabajo. Uh-huh. Y los queremos ver de una manera, los planificamos y bueno, queremos tales cosas. Y bueno, y muchas veces nos viene el desaliento, tanto aquel que trabaja para Dios como la congregación en general. Y muchas veces no podemos seguir adelante porque tenemos ese obstáculo del desaliento delante. Pero cuando podemos confiar en Dios, realmente cuando aprendemos y conocemos que la obra de Dios, que todo lo que hacemos para Dios no es en vano, así no lo veamos, pero si lo estamos haciendo para Dios de verdad, Él va a dar el fruto a su tiempo y como Él quiere. Muchas veces podemos llegar a ni siquiera conocer el resultado de ese trabajo. Estamos hablando porque todo trabajo tiene resultado. Lo que pasa muchas veces humanamente no lo vemos, pero sí que tiene resultado. Trabajamos para Dios en el mundo espiritual, predicando el Evangelio. Por ejemplo, ahora estamos grabando una enseñanza, una charla que estamos teniendo los varones ahora de las cosas de Dios, con la fe y la expectativa de que muchas personas, donde alcance esta grabación, puedan escuchar y ser bendecidos por Dios, y tal vez nunca nos enteremos. Y eso lo sabemos. Gracias a Dios hoy lo sabemos, tal vez un tiempo atrás no lo sabíamos. Por eso el crecimiento en Cristo. O tal vez no lo estamos dispuestos a aceptarlo, siempre estamos pendientes a ver, como ¿qué siempre. hicimos? ¿Cómo nos salió? Es normal que digamos, bueno, escriban no, llamen no, porque queremos saber
cómo, a ver qué resultado da nuestro trabajo, porque es normal, y a cualquiera, entonces, y es normal eso, pero tenemos que, sobre todo eso, tenemos que saber que, bueno, el fruto lo da Dios conforme a su voluntad. Lo importante es trabajar para Dios y no desmayar. Ajá, eso del no desmayar es muy importante. Buenas noches para todos, hermanos. Y adentro una parte muy importante que decía, comentaba nuestro hermano pastor hace un momento, que es lo que tiene que ver con el yo. Yo lo hice, yo esperaba, yo sufrí, yo pasé. Por eso Pablo dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque es una realidad. Cuando nosotros tenemos la convicción de que estamos haciendo algo para Dios, lo hacemos sin inconveniente y sabemos que los resultados van a depender de Él. Por eso Pablo en Corintios dice ¿qué pues es Pablo? Dice, ¿y qué Apolos? Dice, ministros por los cuales habéis creído, dice. Y esto según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Es lo que hablábamos recién. Ellos hacían una tarea, hacían un trabajo por los diferentes lugares donde iban. Y como decía nuestro hermano pastor recién, no estaba el apóstol Pablo ahí para cuidarlo. Les mandaba una carta ya cada tanto, dejaba un comisionado, un obispo, un supervisor, un pastor, una persona que estaba allí para cuidar, y punto. Y seguía. Y la gente crecía en la gracia y no era por el poder de Pablo que crecía. Y acá Pablo se lo explica, ¿no? Lo encomendaba en las manos del Señor, perdonad que solo quería comentar eso, que Pablo le encomendaba en las manos de Dios y confiaba en eso. Exactamente. Confiaba en la obra que había hecho Dios ya al salvar a esa persona, porque es una realidad. Nosotros hemos sido salvos y si echamos para atrás en los años pasados, todos tenemos diferente cantidad de años en el Señor, es la obra que ha hecho el Espíritu Santo y que ha hecho la palabra en nuestros corazones. Y ese crecimiento que Él nos ha dado hoy, que podemos hablar de Él un poquito más abierto, como lo hicimos al principio cuando creímos en Él. Cuando creímos en Él, bueno, decíamos que Cristo nos perdonó de nuestros pecados y que ahora le aceptamos como Señor y Salvador y ahora pasamos a ser hijos de Dios, San Juan 1:12. Entonces teníamos ese texto en nuestros corazones y hasta que después se fueron agregando otros textos de que todos son pecadores y que todos tienen que venir al conocimiento de Cristo. Y así sucesivamente va creciendo Cristo en nuestros corazones, pero todo viene de Él. A ver. Se recuerda cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, decía lo que decía nuestro hermano Nicolás recién. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice el apóstol, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santos, con todos los santificados. Los encomiendo a Dios y lo encomiendo a la palabra de Dios y a su gracia. Aleluya. Las promesas que Dios ya dio, todo lo que Dios ha dicho de ustedes, Él lo ha de cumplir y ha de sobreedificarlo y santificarlo. Punto. Y Él ya está. No, él lloró, dice que lloraban allí, porque no iban a ver más su rostro, dice. Y realmente eso los debe haber afligido. Pero no se aflijan, Dios va a hacer esto y esto con ustedes. Y eso es lo que estamos hablando en este momento. Justamente. Era una despedida para nunca más, porque el Espíritu Santo se lo había revelado que nunca más les iban a ver su rostro. Pero es impresionante. Pablo dice, los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Con eso, si no les alcanza, impresionante. Leonardo, y lo importante, lo que tenemos que preocuparnos realmente, que Pablo lo estaba haciendo, es tratar de hacer lo más eficiente en lo que hacemos para Dios. Esforzarnos en lo que hacemos, no en los resultados porque los da Dios. Pero bueno, siempre tendemos a preocuparnos por eso. Pero yo me acuerdo, ahora estaba pensando, cuando era joven en los caminos de Dios, siempre tenía esa carga, porque nunca tuve en aquellos tiempos facilidad de palabra para predicarle. Bueno, dice que debemos predicarle a toda criatura. Me costaba muchísimo hablarle al Señor a las personas que no conocía. A veces no se planteaba el tema, o para hablar de algún tema a veces sí, pero para ir y predicar de una a una persona me costaba muchísimo y me tenía muy cargado eso. Hasta que bueno, tuve un consejo y bueno, a que confiara en el Señor y le pidiera a Dios y encomendara en las manos de Dios. Y a medida que tuviese la oportunidad de hacerlo con libertad, no porque la presión de que tengo que hacerlo, sino realmente hacerlo con libertad y sinceridad. Y bueno, y Dios me ayudó en esa área.
Creo que cuando nosotros hacemos un estudio de la Escritura, que siempre estamos leyendo, comenzamos en los testamentos y empezamos, siempre no sé cómo cada uno se organiza de una manera distinta, ¿no? Pero vamos leyendo sobre todo en el Nuevo Testamento y vemos que los creyentes en general, todos tenemos, en 2 Corintios 5 dice ahí que tenemos el ministerio de la reconciliación, Claro. como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Cómo si Dios? Imagínense cuál debe ser la postura nuestra, ¿no? Por eso yo creo que la Escritura es más que suficiente para darnos a nosotros los medios, y lo que tenemos que hacer y los medios para hacerlo. Y ahí dice que Dios ruega a través de los hombres reconciliados con Dios. O sea, entonces digo, hay realmente un peso en nuestro corazón, pero a veces nosotros creo que vamos más allá. Lo podemos hacer con sencillez nomás, compartir la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, y a veces quizás sin hablar, en los lugares donde estamos, representamos a Dios en los lugares donde estamos. Solo lo representamos. Y cuando las personas nos miran, dice, es diferente, ¿viste qué paz que tiene fulano? Actúa Parece que diferente. se viene el mundo abajo, todo complicado, pero está tranquilo. Pasó la tempestad, sigue ahí, nosotros estamos acá comiéndonos las uñas. Y bueno, entonces, esas cosas sencillas del diario vivir que hacen que se van sumando, ¿no? De lo que es Se van sumando. Y con el tiempo, son una predicación. Totalmente. Porque Pablo dice en un momento, lo que visteis y oísteis y recibisteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hoy justamente se dio la oportunidad entre los compañeros, porque lo que me he dado cuenta que uno, como hijo de Dios, debe hablar la palabra. Por lo general nosotros tratamos siempre a las personas de llevarlo a la salvación, que es lo correcto, es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Pero hay momentos que se nos están preguntando cosas que tal vez no van a ir por el lado de salvación, sino que van a ir una pregunta de Dios, una pregunta de Un porqué. del Señor, un porqué, un tema. Y cuán importante me he dado cuenta, y en este tiempo me ha estado ministrando el Señor, cuán importante es hablar la palabra. Porque la palabra, sea cual fuere, el Espíritu Santo la puede tomar y convertir esa alma. Puede traer una sed impresionante, porque la palabra de Dios es como la miel, ¿eh? Puede traer una sed, un deseo de seguir buscando de Dios, y sin tal vez escuchar el mensaje de salvación primeramente. Y qué importante lo que está diciendo Pastor, porque en estos tiempos que hay tantas vanas palabrerías, que hay tantos argumentos, que hay tanto humanismo, que hay tanto, pero la palabra de Dios, que es vida, es lo que realmente produce un cambio y vida eterna en las personas. Hoy Y el cambio en la salvación. hablábamos con los compañeros, y los compañeros en un momento preguntaron, y justamente les dije, está establecido delante de Dios un juicio, y todos quedaron escuchando. Está establecido un juicio de parte de Dios, se resucitarán los muertos, los vivos también, y van a estar delante de la presencia del Señor. Van a estar los justos y van a estar los injustos delante de Dios, y Dios va a hacer un juicio. Porque cuando uno va a algún lugar o lo van a condenar a un lugar, hay que hacerle un juicio y hay que decirle por qué se le está enviando a tal lugar. Entonces les explicaba esto a mis compañeros en un momento que quedó en solaz, armonía y autoridad de Dios ahí que tomó, que nadie habló nada para la gloria de Dios, y todos quedaron callados y se fueron con esa escritura. Pude hablar la palabra de Dios, que hay un juicio establecido para el hombre y que el hombre se tiene que preparar. Y eso quedó ahí en el aire. Y yo estoy seguro que antes de recostar la cabeza en la almohada, ellos van a recordar cada uno que hay un juicio establecido por Dios y hay que estar preparado. La palabra de Dios tiene poder, ella tiene vida en sí misma y es poderosa y puede cambiar los corazones del hombre. El corazón del hombre lo puede cambiar. Es que nosotros a veces nos olvidamos que estamos viviendo una vida espiritual. Creo que pasamos por alto que esto de lo que estamos hablando es un trabajo
La Escritura dice, por sus frutos lo conoceréis. Nosotros somos carnales, entonces estamos como deseando ver algo físico para que nosotros quedemos contentos que lo que hemos hecho esté aprobado. Pero es algo espiritual y es algo que lo hace Dios. Y queremos en este momento mandar un saludo especial a todas las personas que están escuchando Piedras Vivas. Saludamos en el nombre de Jesús a todos los oyentes de Uruguay, saludamos a los oyentes de Paraguay, de Chile, de Estados Unidos, de México, y esta semana se nos sumó Eslovaquia. Dios te bendiga al eslovaco que nos está escuchando. Queremos conocerle, queremos saber quién es, queremos saber cómo usted se contactó con Piedras Vivas para mandarle un saludo y para orar por usted. Recuerde que usted puede mandarnos sus pedidos de oración, puede mandarnos preguntas, puede contactarse con nosotros para que nosotros podamos orar por usted. Y quiero decirle especialmente que les amamos en el nombre de Jesús y que queremos compartir las Escrituras, que es esto que Dios nos ha bendecido a nosotros con ustedes. Y les voy a pasar un número de celular para que usted nos pueda mandar un WhatsApp y se contacte con nosotros. Así que agarre ahí algo para anotar, una lapicera, un papel, puede poner pausa a este audio y después seguirlo escuchando y anotar el número. Así que les paso, es el plus 598 92 298 515. Lo repito, plus 598 92 298 515. Digo plus porque en otros países se le dice plus, ahora se los voy a decir a los de Uruguay. Más 598 92 298 515. Esperamos tu mensaje y queremos decirte que Dios te bendiga y que sigas confiando en este Dios maravilloso que ha transformado nuestras vidas, que puedas conocerle y que puedas tener una relación personal con Él, que es lo más importante y es lo que Dios anhela con los hombres. Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. El Señor está cerca. Que sin santidad nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó la oscuridad y me dijo, no peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? ¿Sí o no? ¿No lo dice? Entonces no lo es así. Y la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir la ley en su persona. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.